¿Crees que el valor puede ser más poderoso que un gigante? En un mundo donde la verdad a menudo se oculta, voy a revelarles un secreto poco convencional. La verdadera fuerza no reside en lo que vemos, sino en lo que creemos. Descubrirás cómo enfrentar los gigantes de la vida real con nada más que fe y una piedra. Prepárate para sorprenderte e inspirarte, porque lo que voy a compartir supera todo lo que has escuchado antes. No te pierdas este viaje épico, donde cada momento es una revelación. David conocía algo que muchos ignoraban. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, el ejército israelí se enfrentó a los filisteos y a su imponente campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David se encontró por primera vez con Goliat. El acto de enfrentar y manejar cualquier cosa considerada peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de huir de ella, la cualidad de ser intrépido o valiente, valor. Esa es la definición de coraje según el Webster's New World Dictionary. El ejército filisteo se posicionó para la batalla cerca del valle de Ela, ubicado al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército se reunieron en las cercanías, con el valle de Ela entre ellos. Un campeón llamado Goliat salía del campamento filisteo todos los días durante 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel a enviar un oponente digno. Vemos lo que les sucedió a los israelitas cuando Goliat apareció, en 1 Samuel 17, versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se desalentaron y tuvieron mucho miedo. Goliat era realmente imponente. El hombre era enorme, con una lanza cuya punta pesaba aproximadamente 15 libras y una coraza de cerca de 125 libras, midiendo entre 9 y 11 pies de altura. Sería imprudente subestimarle como adversario. Era natural que todos en el campo tuvieran miedo, incluso el rey. ¿Cómo podrían los soldados comunes tener coraje si hasta el rey estaba asustado? En una ocasión, mientras David llevaba provisiones a sus 3 hermanos mayores en el frente de batalla, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados hebreos. David también podría haber tenido miedo, ya que nadie lo respetaba. Primero, no era respetado por ser joven. En 1 Samuel 17, 26, 30 dice: Entonces David habló a los hombres que estaban a su lado. ¿Qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de sus provocaciones a Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado e insultado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron lo que se haría al hombre que lo matase. ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado e insultado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron lo que se haría al hombre que lo matase. Eliab, el hermano mayor de David, escuchó lo que él decía a un hombre y se enfureció contra David. Preguntó: ¿Por qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presunción y arrogancia y la maldad de tu corazón. Solo has venido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿Qué he hecho ahora? Fue solo una pregunta inocente. Luego David se alejó de Eliab y le hizo la misma pregunta a otra persona, recibiendo la misma respuesta que antes. Su hermano pensaba que él era solo un joven buscando emociones. Incluso el rey Saúl pensaba que David era demasiado joven para enfrentarse a Goliat. En 1 Samuel 17, 31, 33 se escribe: Cuando se escucharon las palabras que David había dicho, se las informaron a Saúl, quien mandó llamarlo. David dijo a Saúl: Ningún hombre debe perder el valor por él, Goliat. Tu siervo luchará contra este filisteo. Sin embargo, Saúl dijo a David: No puedes luchar contra este filisteo, pues solo eres un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de algún tiempo,
Saúl accedió a la batalla entre Goliat y David. Podrías pensar que después de esto, David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa del problema, lo despreció. En 1 Samuel 17, 41-43 está registrado: el filisteo avanzó hacia David con su escudero delante. Al ver a David, se burló de él por ser solo un joven, de buen aspecto y de piel clara. El filisteo dijo a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ese día, David enfrentó a su hermano, a Saúl y a Goliat. Los tres, su hermano Saúl y Goliat, no mostraron mucha confianza en él. Pero ¿por qué David siguió adelante, enfrentando cada falta de respeto? A menudo somos subestimados por varios motivos. Para algunos puede ser por la edad, ya sea joven o viejo. Que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Esto está en 1 Timoteo 4:12. Desafortunadamente, algunas personas subestiman a los jóvenes llamándolos la iglesia del mañana. Además, hay quienes creen que, después de cierta edad, las personas ya no son capaces de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras habilidades, pero Dios no es como los hombres. A veces tememos porque dudamos de nuestras propias habilidades. Somos, a veces, como los antiguos israelitas, cuando escucharon el informe negativo de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, que vienen de los Nefilim, y nosotros éramos a nuestros propios ojos como saltamontes, y así también éramos a sus ojos. Esto está en Números 13:33. Entonces, ¿por qué David no estaba aterrorizado por Goliat, mientras que todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, estaba tan aterrorizado? La primera razón es que confiaba en el verdadero y vivo Dios. En 1 Samuel 17:26 está escrito: entonces David habló a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de sus provocaciones a Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado e insultado a los ejércitos del Dios vivo? Otros guerreros se concentraban en los peligros de la lucha o en los botines de la victoria aún por ganar. Parece que David era el único preocupado por el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra sin lugar a dudas que David era un hombre según el corazón de Dios. Le importaban las cosas que a Dios le importaban. Veía el problema en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. Cuando los hombres de Israel hablaban de este hombre, David se refería a él como el filisteo incircunciso. Cuando decían que había venido a desafiar a Israel, David afirmaba que él desafiaba a los ejércitos del Dios vivo. Mientras los hombres de Israel veían al hombre que lo matara, David veía al hombre que vencería al filisteo y quitaría la vergüenza de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel solo desde la perspectiva humana. Incluso frente a Goliat vemos lo mismo. El filisteo también le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has insultado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te derrotaré y cortaré tu cabeza. Y daré los cadáveres del ejército de los filisteos hoy a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Esto está en 1 Samuel 17, 44-46. Podemos imaginar la voz grave y profunda de Goliat resonando en las altas colinas alrededor del valle de Ela.
El sonido infundía miedo en el corazón de cada soldado israelita y probablemente incluso en algunos de los soldados filisteos. Entonces David respondió con su voz de adolescente, quizás incluso con la voz temblorosa. Los filisteos se rieron al escuchar a David prácticamente gritando con su voz trémula, y los israelitas se horrorizaron y avergonzaron. David dice: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Dios hace una distinción entre sí mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat. Al decir vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, es como decir vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando. Soy un hombre enviado, un hombre en una misión de Dios. Dios hace una distinción entre sí mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat. Al decir, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, es como decir, vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando. Soy un hombre enviado, un hombre en una misión de Dios. Leemos que David dijo, hoy el Señor te entregará en mis manos. David demostraba una creciente confianza. Decirle a Saúl que mataría a Goliat era una cosa, pero es completamente diferente decir directamente a Goliat que lo mataría y afirmar que el Señor lo haría ese día. Agregar, te derrotaré y cortaré tu cabeza, es un detalle muy vívido. David fue cuidadoso al decir que el Señor entregaría a Goliat en sus manos. Su valentía provenía de su fe en Dios. Entendía que el Señor estaba en control del conflicto. Este incidente hizo famoso a David. Sin embargo, su motivación no era el beneficio personal. Actuó movido por el deseo de honrar y glorificar al Señor en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que todos deberían reconocer. Leemos, Él te entregará en nuestras manos. Observemos nuevamente la humildad de David. No es, Él te entregará en mis manos. David sabía que era una batalla de todos, que luchaba en nombre de todo Israel. Si ellos no confiaban en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y sus tentaciones. En 1 Juan 5:4 está escrito, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe persistente en Jesús, el Hijo de Dios. La segunda razón para el coraje de David se basaba en experiencias pasadas en las que Dios lo protegió. Así respondió David a Saúl cuando el rey dudó de él. En 1 Samuel 17:34-37 dice, pero David habló a Saúl, tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, cuando un león o un oso vino y tomó un cordero del rebaño. Lo perseguí, lo ataqué y salvé al cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo agarré por la melena y lo maté. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, ya que ha insultado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David dijo, el Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará de las manos de este filisteo. Y Saúl le dijo a David, ve, y que el Señor esté contigo. Saúl estaba básicamente diciendo que había sido soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podría vencer a Goliat? Esto muestra que Saúl solo consideraba los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Este es generalmente el patrón de preparación de Dios. Él nos llama a ser fieles donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para lograr cosas mayores. Si David hubiera retrocedido al ver el león o el oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat, pero fue confiable en ese momento, así que será confiable ahora. David se vuelve más audaz a medida que avanza la historia. Primero,
Dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa. Luego, afirmó que él lucharía contra Goliat. Ahora, dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo preparado para enfrentar un gigante cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David podía consolarse con el hecho de que el Señor siempre le había provisto y seguirá haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era una señal de su ayuda futura. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque Dios había estado a su lado en el pasado. En 2 Timoteo 4, 16, 18 está escrito: En mi primera defensa nadie me apoyó o estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Que esto no les sea tenido en cuenta por Dios, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció, para que a través de mí el mensaje del Evangelio fuera plenamente proclamado, y todos los gentiles lo escucharan. Y fui salvado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me llevará con seguridad a su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. David se mantuvo firme cuando sería tentador huir. Se mantuvo a una distancia de lanzamiento de lanza de un hombre casi 2 veces mayor que él, un gran guerrero gigante. Necesitamos enfrentar el mal y la iniquidad, incluso cuando queremos huir. Efesios 6:13 dice: Por lo tanto, revístanse con la armadura completa de Dios, para que puedan resistir con éxito y mantener su posición en el día peligroso del mal, y habiendo hecho todo lo que la crisis exige, permanecer firmes, plenamente preparados, inmóviles y victoriosos. David triunfó cuando todos pensaban que no podría. En 1 Samuel 17, 48, 51 está escrito: Cuando el filisteo se levantó y vino al encuentro de David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentar al filisteo. David puso su mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó la frente del filisteo. La piedra se incrustó en su frente y cayó de cara al suelo. Así, David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra. Derribó al filisteo y lo mató, sin espada en la mano. Corrió, se paró sobre el filisteo, tomó su espada, la desenvainó, lo mató y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón poderoso estaba muerto, huyeron. Cuando la batalla terminó, fue David y no Goliat quien resultó vencedor. Podemos estar seguros de que Dios nos guiará a la victoria si caminamos por fe. Romanos 8:31 afirma: Entonces, ¿qué diremos a todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? 1 Corintios 15:57 también dice: Pero gracias a Dios que nos da la victoria como conquistadores a través de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, tengamos el valor de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo. David se mantuvo firme cuando todo le decía que huyera. Por la fe, logró una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Nos mantendremos firmes por Dios? ¿Quién seguirá a Jesús, defendiendo lo que es correcto, levantando su estandarte en la batalla más densa? ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá: Estoy del lado del Señor, Maestro, aquí estoy? Valor significa mantenerse firme cuando todos quieren huir, hablar cuando todos temen hablar, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, actuar frente al peligro, manteniendo el carácter y la rectitud moral cuando todos están tentados a comprometer los suyos. Necesitamos entender algo. Todos tienen miedo en algún momento, todos experimentamos la emoción del miedo. La valentía es ser capaz de superar nuestros sentimientos de miedo y dar un paso para hacer lo que sabemos que es correcto. Incluso los grandes pierden el valor a veces. Los cristianos necesitan valor.
Hay tantas veces que enfrentamos desafíos a nuestra fidelidad y sentimos miedo. El miedo hace que las personas se retiren de responder al Evangelio. En Hechos 24-25 está escrito: pero al hablar sobre la justicia, el autocontrol, la conducta honrosa, la integridad personal y el juicio venidero, Félix se asustó y dijo: vete por ahora, y cuando me resulte conveniente, mandaré a llamarte. El miedo puede hacer que los cristianos pierdan sus almas. Apocalipsis 21:8 dice: pero en cuanto a los cobardes, incrédulos, abominables, carentes de carácter e integridad personal, inmorales, asesinos, hechiceros, con drogas intoxicantes, idólatras y ocultistas que practican y enseñan religiones falsas, y todos los mentirosos que engañan y distorsionan la verdad, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dios realiza milagros, amigos. Si te entregas a Él, hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones para tener valor? Número 1, perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Número 2, Dios te justificará. No tengas miedo, pues lo oculto será visto, lo encubierto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente justificado. Número 3. Ni siquiera la muerte puede perjudicarte. En Mateo 10:28 está escrito: y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. ¿Qué hace esto? ¿Sabes? Lo peor que las personas pueden hacer al destruirte es enviarte al paraíso. Lo peor que pueden hacer es mandar tu personalidad eterna al paraíso. Número 4. Dios siempre está cerca de ti. En Mateo 10:30. Pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados, porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. Tus cabellos están contados. ¿Quién puede contar tus cabellos? Ningún humano puede contar tus cabellos, y para intentarlo tendrían que acercarse mucho. Esto indica una atención real, cuidadosa e íntima, y ese es el punto. Tu Padre no está lejos cuando estás sufriendo. Él te ama. Él está cerca. Número 5. Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Número 6. Advertencias de Pablo. Cuando lees la palabra de Dios por primera vez, especialmente cuando lees a Pablo y sus consejos a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué se necesita valor. Muchos de nosotros a veces vivimos por la aprobación y aceptación de otros. Todavía no has madurado lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo, y cuando recibes una mirada fea, o un rodar de ojos, o un labio torcido, o una palabra, te sientes tan aplastado que simplemente dejas de hablar sobre cosas difíciles que podrían rechazarte. Deseo profundamente que consideres a Cristo tan glorioso, que su sonrisa valga 10,000 ceños fruncidos. Espero que conozcas la fuente y profundidad de valentía que necesitarás cuando hables en esta situación. En 2 Timoteo 4:3-4 está escrito: porque vendrá el tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que los desafía con la verdad de Dios, sino querrán tener sus oídos acariciados con algo agradable. Acumularán para sí mismos muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y respaldar los errores que sostienen. Desviarán sus oídos de la verdad y se perderán en mitos y ficciones creadas por el hombre, aceptando lo inaceptable. Eso está en 2 Timoteo 4:3-4. Número 7. Hay una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, por la que creo que este mensaje sobre el valor es tan crucial. Tiene que ver con el tipo de época en la que vivimos. Nos mantenemos firmes valientemente conforme a Mateo 10:27. Lo que yo digo en la oscuridad,
díganlo a la luz del día, y lo que les es dicho al oído, predíquenlo sobre los tejados. Por lo tanto, el punto de este versículo es abrir la boca. Así que no cedan al espíritu de la época y sean cobardes, sean valientes. Y así concluimos nuestra jornada épica, donde enfrentamos gigantes no con espadas, sino con la fuerza inquebrantable de la fe y el valor. Pero recuerden, esto es solo la punta del iceberg. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos desafiando lo imposible.